tener claros diferentes términos que se manejan en la interpretación semántica, como puede ser pues vocabularios, ontologías, son términos que a veces si no estáis muy versados pues pueden ser un poco raros de primeras para introducirse. Hablaremos de cómo todo esto encaja en el contexto del data space que tenemos entre manos y después pues iremos viendo un poco con las herramientas que están disponibles, pues cómo podemos aportar esta interpretación semántica en los procesos de compartición de datos que se realizan dentro del espacio de datos. Entonces, nada, ya dicho esto, nos metemos al meollo. Entonces, a ver si me pasa. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es la interoperabilidad semántica? Por empezar por algún lado. La interoperabilidad semántica no deja de ser de que en estos momentos nosotros estamos transfiriendo datos en el espacio de datos, estamos haciendo nuestras ofertas de datos en el catálogo, pero lo que tenemos a la hora de compartir datos en el catálogo y lo que vemos es que pues, vemos una pequeña descripción de los datos, de la oferta de datos que se está haciendo y en base a eso se están realizando transferencias en el espacio de datos, pero no tenemos 100% claro qué es lo que está detrás de un asset, de un dato publicado en el espacio de datos. Entonces, la interoperabilidad semántica lo que busca es que no exista esa ambigüedad a la hora de que cuando estamos publicando un dato no sepamos o nos cueste saber en base a una descripción qué es lo que está detrás de una publicación de datos y poder tener una interpretación idéntica entre dos participantes y saber exactamente qué es lo que se está ofertando a la hora de compartir datos. Entonces, nos da ese significado, esa semántica detrás del dato para decir, ok, lo que voy a acceder, lo que voy a negociar, lo que voy a transferir en un espacio de datos es esto que tiene esta definición y es clara, común y compartida a los diferentes participantes del espacio de datos. Vamos a abordar hoy con la interoperabilidad semántica. Entonces, para abordar esta interoperabilidad semántica, normalmente lo que se comienza a hablar es de vocabularios en el espacio de datos. El vocabulario, metiéndonos por ahora a grandes rasgos, no deja de ser el lenguaje común que vamos a poder utilizar entre los diferentes participantes del espacio de datos para que cuando nosotros estemos haciendo un proceso de compartición de datos podamos hacer referencia pues, con los assets que nosotros estamos publicando a este vocabulario, que es común y compartido. Entonces, como vamos a estar utilizando el mismo vocabulario, que es ese lenguaje, esa definición común que mantendremos compartida, pues claro, si yo digo que estoy compartiendo algo que hace referencia a el punto A y B de este vocabulario compartido, el participante B puede venir al vocabulario, mirar qué es ese A y B que está definido en ese vocabulario y decir, ah, vale, pues me interesa o no me interesa. Pero digamos que lo que nos facilita es que empezamos a tener esa definición común, esa semántica que se empieza a compartir entre los participantes. Y el vocabulario al final lo que nos va a dar es, en esa semántica compartida es pues un overview de qué estructura más o menos deberían tener los datos, nos va también a aportar una parte de significado de pues decir, oye, cuando hablamos de temperatura en un dato estamos hablando de que estamos midiendo la temperatura en grados, centígrados, en grados Fahrenheit, la estamos midiendo de algún otro tipo de forma, pues ese significado de cómo estamos midiendo la temperatura y qué significa el campo temperatura, pues es algo que nos va a venir dado en la definición del significado de un término que esté en un vocabulario compartido. Y después, en esa definición de los términos que conforman un vocabulario, pues podríamos estar también definiendo pues, reglas sobre cómo se debería usar un campo que lleva una definición concreta asociada. Entonces, el vocabulario nos va a dar eso, ¿vale? Nos va a dar ese lenguaje común que nos va a permitir definir estas tres cosas para que nosotros, cuando queramos hacer un intercambio de datos entre diferentes participantes o publicar un asset en el catálogo, pues nos apoyemos en él para definirlo y que el proceso sea más claro y que sea poco ambiguo. Vale. Y para ello, lo que se ha hecho en el espacio de datos es que vamos a disponer de un nuevo componente, que es este, que es el Semantic Treehouse. Es un componente que se despliega como parte de la autoridad del espacio de datos, es un componente central en el espacio de datos. Y este componente lo que nos va a permitir es que cuando nosotros publiquemos un asset, podremos decir que el asset que estamos publicando va a referenciar a una definición que se encuentre en este nuevo componente que se despliega en el espacio de datos y nos dirá, pues vamos a cumplir con la definición en este asset de lo que está definido como modelo de datos SAP en el vocabulary hub, que en este caso es una herramienta que se llama Semantic Treehouse. Semantic Treehouse es un poco el estándar de facto, vamos a decir,
en el ámbito de gestión de vocabularios en espacio de datos. Existen más herramientas para la gestión de vocabularios en espacio de datos, pero la que en estos momentos tiene más rodaje, aplicación en diferentes entornos y que está más probada es esta, y es un poco lo que hace que este espacio de datos apoye en una herramienta de estas características para hacer la gestión de vocabularios. Después veremos más características como tal de la herramienta y jugaremos con ella y os enseñaré un poco cómo funciona. Pero nos quedamos con eso, de que nuestros assets van a hacer referencia a modelos de datos que están almacenados en este Semantic Treehouse, que es ese componente central nuevo que se despliega y que actúa como Vocabulary Hub, y es el que va a ser el repositorio central de especificaciones del espacio de datos y que nos permite publicarlas, mantenerlas y versionarlas. Es decir, que nosotros vamos a poder definir un formato de mensaje hoy y a día de mañana, si creemos que es necesario evolucionar ese formato de mensaje, podremos sacar la versión 2 de ese formato de mensaje, que tendrá X características que la versión 1 no tenía, y que esa definición puede ir evolucionando a medida que se use en el espacio de datos y adaptándose a las necesidades que los participantes y los casos de uso que estén operando en el espacio de datos puedan tener. La gestión del Vocabulary Hub y los modelos de datos que contenga en su interior recae principalmente o va a recaer principalmente en lo que es la autoridad del espacio de datos, sobre todo porque es quien está en estos momentos alojando dicho servicio, así como en los líderes de los casos de uso, ¿vale? Son los casos de uso los que van a tener que solicitar el acceso a esta herramienta para poder coordinar dentro de su caso de uso qué semántica quieren definir en el espacio de datos. Entonces, los líderes de los casos de uso podrán decir, oye, yo para mi caso de uso, que consiste en conversaciones de ámbito sanitario o en gestión de un proceso concreto de ámbito sanitario donde van diferentes participantes a compartir datos, quiero disponer de X relaciones semánticas que quiero definir dentro de este Vocabulary Hub, ¿vale? Entonces, ese mantenimiento, evolución, definición de los aspectos semánticos son ellos quienes van a tener esta responsabilidad o la capacidad en el espacio de datos. Por contra, los participantes del espacio de datos que estén vinculados o no a un caso de uso van a poder consultar las especificaciones que se definan para poder decir, oye, pues voy a apoyarme en esta especificación definida en el caso de uso para compartir mis datos, o voy a ponerme en contacto con quien lidera el caso de uso para ver si podemos definir una especificación nueva que tenga más sentido para lo que quiero hacer. Por ahora sé que es un poco aún abstracto lo que estoy comentando, pero lo vamos aterrizando ahora poquito a poquito y vais viendo cómo encaja esto. Dentro del Vocabulary Hub, que es este componente central, podemos definir diferentes aspectos semánticos. Y cuando hablamos de semántica, normalmente lo que suele aparecer sobre todo son vocabularios y ontologías, pero en nuestro caso lo que más nos interesa son los applications profiles, sobre todo. Voy a pararme un poco a explicar qué son vocabularios y ontologías, porque yo creo que si nunca es un poco confuso a veces introducirse en estos términos si nunca habéis estado trabajando con ellos, e incluso si habéis trabajado con ellos, es un poco confuso también saber dónde están los límites de un vocabulario y dónde están los límites de una ontología y qué es cada cosa. Entonces, simplemente por sentar un lenguaje común a todos los que estamos en la sala, un vocabulario no deja de ser un listado de términos que está acordado, compartido y que tienen un significado definido. Y básicamente lo que nos otorga es que, haciendo referencia a ese listado de términos, todos sabemos que nos estamos referenciando a la misma cosa. Entonces, si nosotros tenemos un vocabulario de enfermedades, pues cada enfermedad tendrá un código y cuando hagamos referencia a ese código sabemos que estamos hablando de ese elemento concreto, de esa enfermedad concreta. Eso es un vocabulario. El vocabulario no hace nada más. No tiene ningún otro tipo de capacidad ni funcionalidad. Lo que sí puede pasar en el vocabulario es que después, cuando consultemos un término, cuando consultemos ese código tenga una descripción de la enfermedad en cuestión, en el caso que estamos colocando ahora de ejemplo, y que tenga pues propiedades que definan con bastante detalle ese elemento que estamos referenciando, e incluso pueda vincularlo con otros términos del vocabulario. Pero de primeras, lo que tenemos que entender es que el vocabulario es un listado de términos, no es otra cosa. Y esos términos pueden estar más o menos definidos, pero se usan para tener ese lenguaje común. Después tenemos las ontologías, que el problema es que muchas veces se mezcla la ontología con el vocabulario. La ontología son las relaciones que existen entre los términos de un vocabulario.
Y lo que tiene como característica la ontología es que después nos permite navegar sobre esas relaciones que existen entre términos de un vocabulario y llegar a hacer, en casos muy avanzados, inferencias lógicas sobre los términos. Es decir, en la ontología podríamos empezar a hacer cosas como diabetes. Diabetes es una enfermedad y una enfermedad pues es una patología médica y esa patología médica es un no sé qué. Y entonces, en base a establecer todas esas relaciones, primero, eso es lo que caracteriza la ontología y es lo que nos permite después hacer inferencias y decir, vale, como sé que la diabetes es una enfermedad y es un no sé qué, entonces puedo asumir que no sé cuánto. La ontología nos da esa característica. Y después lo que tenemos son los Applications Profiles. Los Applications Profiles, definiéndolo un poco rápido, va a ser lo que vinculemos a los assets y no dejan de ser un formato de mensaje que vamos a definir y que va a tener un subconjunto de campos de lo anterior. Entonces, del vocabulario principalmente. El Application Profile es, si tenemos una ontología, un vocabulario de diferentes enfermedades y características de esas enfermedades, pues a nosotros nos va a permitir definir un formato de mensaje entre dos sistemas que va a ser pues el nombre de la enfermedad y las características de esa enfermedad. Entonces, eso va a ser el mensaje que queremos definir, nuestro Application Profile, y que se basa en términos que están definidos en el vocabulario. Metiéndonos un poco en detalles. Bueno, por comentar lo que se me pasaba. Un ejemplo de vocabulario es LOINC en el ámbito médico y un ejemplo de ontología es SNOMED. SNOMED es una ontología, pero que muchas veces tiene el problema de que se usa como vocabulario. De hecho, la mayoría de las veces cuando alguien usa SNOMED, lo usa sobre todo para hacer referencia a los términos definidos de forma estándar en SNOMED. Entonces, la gente la usa para el vocabulario de SNOMED, pero como tal, es una ontología porque la riqueza de SNOMED o el valor añadido y lo que aporta es las relaciones lógicas que existen entre los términos que define SNOMED y de hecho SNOMED define relaciones en base a vocabularios tanto propios como el que está detrás de SNOMED porque actúa como ambas cosas como otros vocabularios como puede ser LOINC. Creo que es desde más o menos principio de año del 2025 en SNOMED se da soporte a nivel de ontología a términos del vocabulario de LOINC. Entonces, es un poco cómo existen estas relaciones. Vale, por colocar un ejemplo de lo que me estaba refiriendo antes con vocabulario y aterrizarlo un poco en LOINC, por tener así algo más tangible que manejar. Cuando estemos intercambiando un dato o queramos hacer referencia a que nuestro dato sigue un formato o hace referencia a un término concreto de LOINC, normalmente en LOINC lo que se establece es el sistema al que estás haciendo referencia y el código. El código es lo que os decía antes, la referencia concreta que estamos haciendo a un elemento de un vocabulario, que es en este caso el 4548-4. Y esto después puede tener un nombre bonito para que sea más fácil de interpretar y gestionar por la gente que haga uso de esta información, pues que sería hemoglobina 1C, hemoglobina total, INBLUF, que es el término que se está definiendo bajo este código. Esto es hacer referencia a un término del vocabulario, es como si define un término del vocabulario para decir, oye, yo estoy usando esto, el código 4584. Pero si consultamos la información de este término y vemos su descripción, en el caso de LOINC, cuando se define un término de estas características, se apoya en diferentes ejes para describirlo. Entonces, tiene X propiedades el término que está definido es este, el 4548-4, y se definen siempre una serie de propiedades sobre ese término. En este caso, pues tiene una propiedad componente que hace referencia a otro código del vocabulario, tiene una propiedad que se llama propiedad, que hace referencia a otro código del vocabulario, tiempo, sistema, escala, método. Entonces, cada una de estas propiedades puede estar o no definidas y en caso de que estén definidas, siempre van a hacer referencia, en principio, a otro código del propio vocabulario. De forma que siempre nos estamos manejando sobre definiciones estándar y compartidas dentro del vocabulario. Esto, en parte, en vocabularios como este, donde existen muchas relaciones, es lo que a veces genera esa confusión también de que si esto es una ontología o no es una ontología, o es un vocabulario o no es un vocabulario, porque como está estableciendo relaciones con otros campos del propio vocabulario, al hacer este tipo de referencias, podría dar a entender que es una ontología, pero realmente en estos momentos es más un vocabulario que otra cosa.
Y nada, de los formatos más comunes, que tampoco me voy a meter mucho más en detalle en esta parte, solo lo estoy introduciendo a modo de ejemplo, es SCOS, ¿vale? Simple Knowledge Organization System es la forma más común para definir vocabularios de diferentes ámbitos. Por otro lado, lo que tenemos es las ontologías. Las ontologías se basan en una relación de tripletas, donde cada tripleta tiene un sujeto, que es el elemento que está siendo descrito, tiene un predicado, que es una relación que se establece, y pueden existir múltiples tipos de relaciones que se definen como parte de la ontología, y tiene un objeto contra el que se aplica ese predicado. Esto es lo que caracteriza a la ontología, este tipo de relaciones. Por eso se apoya normalmente en el vocabulario, porque el vocabulario es lo que te da la definición de las cosas y la ontología es lo que te dice, pues, esa definición que estoy definiendo, que he definido antes en el vocabulario, pues a mayores tiene esta relación que se define en el predicado contra este otro objeto que puede ser otro término del vocabulario. Viendo un ejemplo sobre un poco continuando con lo que estábamos viendo antes de diabetes, de cómo podría ser una ontología en este caso, pues podríamos tener un concepto en nuestra ontología, que es la diabetes de tipo 2 mellitus, que tiene pues un término concreto en nuestra ontología, tiene una referencia concreta, tiene un código. Y lo que definimos mediante la ontología es una relación, es ese predicado, en este caso ISA, que tiene también ese predicado su propio código, y el objeto, que en este caso es diabetes mellitus. Entonces, estamos diciendo que nuestra diabetes de tipo 2 es un tipo de diabetes. Eso es lo que estamos definiendo en este caso en la ontología. Y cada una de estas definiciones va apoyada en un código concreto, en una relación específica, en una definición específica. Y a su vez, pues esta diabetes mellitus, que tiene un código concreto, puede tener sus otras relaciones en la ontología. Entonces puede volver a tener otra relación ISA, pero en este caso para decir que es un tipo de disease, de enfermedad, pero puede tener múltiples relaciones más, que es donde se puede encontrar esta disease, que es pues en el sistema endocrino, y podría tener también pues otra característica, que es una morfología asociada a esta enfermedad, y es que pues la morfología tiene un carácter degenerativo. Entonces, con esto podemos empezar a establecer relaciones entre los términos y es lo que caracteriza a la ontología. Y es lo que también nos permite hacer esas inferencias lógicas después sobre las relaciones, porque si esto nos permite después navegar por el árbol de definiciones de la ontología y nos permite decir, oye, podría razonar sobre qué enfermedades presentan esta presencia en el sistema endocrino y que a mayores tenga un carácter degenerativo. Y podría navegar por el árbol de la ontología para decir, vale, pues resulta que todas las enfermedades que son diabetes y concretamente la de tipo 2, pues son las que tienen esas características. Entonces, eso es lo que te permite hacer la ontología. Y los formatos más extendidos para hacer estas definiciones son estos dos que os menciono aquí, que son OWL y RDF, ¿vale? Que son el Web Ontology Language y el Resource Description Framework. Son lo que más se usa en estos ámbitos. Entonces, nada, ahora en estos momentos simplemente os lo estoy comentando para que sepamos un poco de qué va cada cosa y ahora vamos a ver poco a poco cómo se aplica. En el ámbito del espacio de datos, esto es un diagrama que está sacado del Data Space Support Center, que es donde explican bastante esta parte de Data Models y cómo estos se aplican en el espacio de datos. Lo que vamos a tener es, pues, como tal, el modelo de datos que estamos definiendo. Ese modelo de datos se va a apoyar en un vocabulario que está definido por algún socio, por algún participante, que actúa como proveedor de vocabulario y que se almacena en el Vocabulary Hub, y entonces el modelo de datos pues está contenido en ese Vocabulary Hub y hace referencia al proveedor de vocabularios. Y a su vez, este Data Model pues puede tener estas capas que están aquí definidas en la zona inferior en mayor o menor medida. Es decir, puede tener ese vocabulario que estábamos hablando originalmente, sobre el que está una ontología, sobre el que definimos un application profile, y en casos donde se pueda llegar tanto al detalle, que no es el nuestro, se podría incluso ya definir esquemas de datos en base al application profile para garantizar que sí o sí únicamente se están compartiendo unos datos concretos. Y este modelo de datos, que está vinculado a todos estos elementos, es lo que después, desde un data product, es decir, desde un asset,
podemos decir, oye, mi asset está expresado semánticamente en base a este modelo de datos. Esto es un poco cómo se relaciona lo que estamos definiendo. Entonces, básicamente, aquí lo que tendremos en esta parte de aquí es el Vocabulary Hub, y en el Vocabulary Hub vamos a definir todas estas cosas de aquí abajo para que después, desde nuestro asset, podamos hacer referencia a un modelo de datos. ¿Cómo se empieza a traducir esto entonces ya más en el espacio de datos One Health? Básicamente, se traduce de dos formas. Si estamos interactuando con el portal del participante, lo que vamos a poder empezar a ver en los assets que tengan un modelo de datos definido es que aparecerá un campo que se llama Data Model, y en ese Data Model veremos el modelo de datos que está vinculado a los datos que estamos compartiendo. Entonces, este modelo de datos después podremos consultarlo y ver cómo está definido. Si estamos interactuando con el conector directamente y estamos interactuando con su API, lo que vamos a ver es este campo de DCAT, que es como DCAT es el formato en el que está descrito el catálogo del espacio de datos que ofrece cada conector. Y en DCAT se establece que el campo conforms-to es el campo que se utiliza para que si un asset que está publicado en el catálogo tiene un modelo de datos asociado, pues se debe referenciar en este campo. Entonces, en todos los datos, todos los datasets, assets que tengan un modelo de datos asociado, vamos a ver que aparece una propiedad nueva en su definición, que es este conforms-to, y que va a apuntar, en este caso, pues a esta URL que está en el Semantic Treehouse, que está en la autoridad del espacio de datos. Y cuando accedamos a esa URL, lo que podremos hacer es acceder como tal al Semantic Treehouse, y ahí veremos el modelo de datos. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que el modelo de datos es el modelo de datos que se llama vacunados en la versión 0.1, y aquí ya empezamos a tener pues una pequeña descripción de nuestro modelo de datos. Entonces, nos dice que este es un modelo de datos asociado a estos archivos que se usan en el caso de uso FarmaciaVax, y que estos documentos se generan mediante un proceso de anonimización aplicado a datos originales de vacunación recibidos por la autoridad de salud. Y sobre el modelo de datos tenemos los diferentes campos que se pueden definir, y en cada campo pues tendremos la definición del campo en cuestión, el tipo del dato, podemos tener valores de ejemplo y se pueden hacer isos y comentarios. Asimismo, aquí podemos ver la cardinalidad de los campos y decir que pues en este caso tenemos una cardinalidad 1,1, eso significa que este campo mínimo tiene que aparecer una vez y máximo una vez, y en el caso de los otros campos nos dice que pueden estar presentes o no a la hora de aparecer en un dato que se quiera compartir. Vale, y a partir de aquí ya me salto, me abandono las diapositivas y lo vemos un poco ya todo aterrizado sobre el propio espacio de datos. Entonces, deberíais ver ahora... Uy, esto no sé por qué se abrió. Así. Entiendo que ahora estáis viendo pantallas del espacio de datos de un portal de participante. Le voy a dar un poco de zoom para que lo podáis ver mejor. Así. Vale, entonces, aquí es donde, si me voy al catálogo de datos, en este caso estoy en un participante de FarmaciaVax, que es la autoridad de salud, voy a buscar un asset que sé que tiene el modelo de datos, que es el que tenemos en la diapositiva, y si hago clic aquí en vacunados, pues está lo que os enseñaba antes, ¿no? De que yo puedo acceder aquí al modelo de datos que está definido y empezar a consultar información de los diferentes campos. Entonces, el ID de paciente, del nombre de paciente, y puedo ver, pues, valores de ejemplo, tipos, definiciones de cada uno de los campos. Y esto puedo hacerlo como un participante sin más del espacio de datos. Es decir, yo, sin estar registrado en el Semantic Treehouse, que ahora sin querer había iniciado sesión, puedo acceder públicamente a esta definición de datos que existe en la herramienta. Es más, si yo quisiera definir un modelo de datos, puedo consultar las especificaciones que estén definidas y públicas en el Semantic Treehouse en cada momento. Entonces, lo dicho, si hago clic aquí, puedo acceder al Semantic Treehouse y puedo consultar la definición. Y desde el lado de un participante que quiere publicar los datos y que quiero vincularlos a un modelo de datos, cuando creamos un asset, yo podré ver aquí, tendré esta opción de Data Model, donde aparecerán los modelos de datos disponibles y podré seleccionar mi asset a qué modelo de datos quiere hacer referencia. Para consultar los modelos de datos y su especificación, sí que tengo que venirme al Semantic Treehouse y decir, oye, pues este modelo de datos de vacunados, ¿qué tiene? Ah, vale, pues tiene estos campos, me voy a adaptar a este formato y entonces lo indico.
En el caso que estábamos viendo aquí de este modelo de datos que estoy consumiendo como autoridad de salud de la entidad Farmacia Plaza, si me vengo a Farmacia Plaza, pues aquí se ve, si le doy a ver los detalles, que el data model es este vacunados que estamos definiendo, ¿vale? Entonces, esto es un poco cómo funciona la interacción entre los diferentes componentes. En el Vocabulary Hub yo puedo definir especificaciones, esas especificaciones después un participante a la hora de crear un asset puede vincularse a ellas y después cuando yo vaya a consumirlas puedo ver que ese asset está siguiendo una especificación para tener más información y ya ver los detalles como tal del formato. Vale. Voy a hacer ahora un momento login en la herramienta de nuevo para poder enseñaros más cosas. Hacemos solo un segundo. Aquí hago login en otra pantalla. Ya he hecho login. Ok. Vale. Pues entonces, si estamos ahora en la herramienta y estamos dados de alta, la herramienta al final, como os comentaba antes, nos permite definir esos modelos de datos. En este caso aquí vemos que hay esas 3 secciones, que son diferentes proyectos que están en la herramienta, después os hablo más de ellas, pero la gracia es que yo puedo ir definiendo aquí diferente tipo de información semántica. Lo que más nos interesa a nosotros son los message models y taxonomías y ontologías. Hoy principalmente vamos a ver ontologías y message models. Entonces, yo aquí puedo definir una ontología y cuando quiera definir una ontología, una vez que se me haya dado permisos como en la herramienta para poder hacer estas gestiones, pues puedo decir, oye, pues yo tengo aquí una ontología de ejemplo que quiero definir. Ontología de ejemplo. Ok. Está vinculada al proyecto de Farmacia VAX. Por ahora solo va a existir la versión 1 de la ontología. Puedo colocar un icono, una descripción de ejemplo, lo que sea, otra descripción más larga, puedo vincular la documentación. Y una vez que defino esta primera parte de la ontología, le doy a guardar y ahora puedo empezar a trabajar en definir la primera versión de una ontología. Entonces, aquí puedo ir estableciendo diferentes relaciones, si la ontología está bloqueada, si está publicada, si la quiero destacar, cuándo está publicada esta ontología, en qué estado se encuentra, pues puedo decir que es un work in progress. Lo que más interesa de esta parte es sobre todo esta sección de aquí, que aquí es donde yo puedo pegar mi ontología para que quede guardada en la herramienta. Entonces, yo aquí tengo una ontología en formato WL, que es una ontología pequeñita de ejemplo, que puedo pegar, ¿vale? Entonces yo aquí pego la ontología que quiero utilizar, lo dicho, es una ontología pequeñita de ejemplo, le doy a guardar y ya está, ya está ahora definida mi ontología en la versión 1. Entonces yo ahora me voy aquí a Triview y puedo navegar por los elementos que tenga mi ontología. Creo que aquí ya había, por ejemplo, uno que es el DOI 04, el DOI 4, pues que tiene, no me acuerdo ahora cuál era, no lo tengo mal. Pero bueno, aquí puedo empezar a navegar por los diferentes términos que tenga mi ontología. Vamos con tengo aquí otra de mano, creo que era esta. Entonces, aquí puedo navegar por los diferentes campos que tenga y las relaciones que tenga mi ontología. En este caso es una ontología pequeñita para pruebas, entonces, bueno, puedo ver referencias que existe entre diferentes campos según cómo estén definidos. Vale. Y lo que puedo hacer, que es la parte que más nos interesa, en este caso, para lo que os estaba enseñando antes, bueno, una cosa antes de nada, igual que ahora estaba cargando una primera versión de la ontología, si yo quisiera evolucionar la ontología, podría editarla, y esto se puede hacer en todos los componentes del Semantic Treehouse, y puedo sacar una nueva versión, ¿vale? Puedo decir, oye, pues ahora voy a tener la versión 2 de la ontología, que va a tener X características, y esta va a ser ahora la que está work in progress, y esta, el status es ya out of support, por ejemplo, para decir que no vamos a seguir dando soporte a esta versión. Lo guardo y podría entonces empezar a trabajar lo mismo que os enseñaba antes, podría volver aquí a pegar una versión 2 de la ontología y trabajarla. Lo que más nos interesa de la herramienta es lo que son los message models. Los message models es lo que nos va a permitir definir los elementos
que sí van a ser seleccionables a la hora de compartir un asset en el espacio de datos. Es decir, cuando aquí aparezca vacunados, este vacunados es un message model en el Semantic Treehouse. Entonces, aquí volvemos a hacer lo mismo. Yo puedo colocar aquí demo formación a este message model. Voy a decir que este message model pertenece al proyecto de PharmaciaBugs. Va a estar en la versión 0.1, está en work in progress. Tiene un nombre, puede tener una URI vinculada. Y después podemos crearlo en blanco en base a unos datos o en base a una ontología. Entonces, yo podría decir que este message model parte de una ontología, de las que tengo ahora por aquí definidas, y decir que este message model parte del DOI, yo creo que era el 04, ahora ya, de este, y puedo crear mi message model en base a la ontología. Entonces, de primeras no tengo nada en el message model, simplemente me dice que hace referencia al término de OID 04 de la ontología, que tiene una multiplicidad de 1,1, que es que mínimo tiene que haber 1 y máximo va a haber un mensaje de este estilo. Y después aquí puedo empezar a añadir propiedades definidas de la ontología, mi message model. Mi message model es un application profile, como habíamos definido antes en la parte de introducción. Entonces, es ese subconjunto de campos que yo quiero definir que exista cuando voy a compartir información entre dos aplicaciones o entre dos sistemas. Entonces, yo aquí puedo ir añadiendo pues, propiedades que están definidas en la ontología e incluso podría añadir nuevos elementos que no estén definidos originalmente en la ontología si quisiera que parte de lo que quiero compartir en mi message model no se apoye en la ontología porque a lo mejor no tengo una definición como tal de la ontología en la que apoyarlo. Entonces aquí podría añadir un campo 1, no soportado en ontología, por ejemplo, y añadirlo también, ¿vale? Y puedo ir añadiendo así diferentes campos. Esto es una forma de crear los application profiles. Esta la voy a borrar ahora. Y la otra forma, que es un poco más sencilla cuando estáis empezando, es hacerlo en base a datos de ejemplo. Entonces yo aquí puedo hacer también demo message model. Y ahora aquí colocar un ejemplo de datos. Entonces yo tengo aquí unos datos de ejemplo. En el caso de PharmaciaBugs. Los coloco. Entonces yo aquí simplemente estoy pegando un CSV para que le valga de muestra y puedo crear mi message model. Entonces automáticamente ya me crea el campo original del message model con los campos que están en este caso en el CSV. Y lo dicho, si me vengo aquí al botón de editar, puedo empezar a editar los campos. Para editar los campos casi voy a mejor enseñarlos sobre un message model definido para que ya esté un poco completado para que veáis qué se puede hacer. Entonces tenemos este de vacunados, que es el que os estaba enseñando antes. Entonces puedo editar esta versión. Vale. Y entonces yo cuando defino un campo es donde puedo empezar a darle un nombre al campo, una etiqueta al campo, puedo definir sus descripciones, si este campo puede aparecer o no. En este caso, como tienes el 0, es que puede no estar presente en los datos y tener una presencia por veces. Qué tipo de dato o si estuviese en una ontología, aquí tendría que colocar la referencia, el término de la ontología que quiero usar. Puedo establecer constraints, que las constraints son requisitos que tenga que tener el campo, así como ejemplos de valores. Esto, por ejemplo, creo que era aquí, en profesional sanitario. Sí, pues aquí tenemos diferentes ejemplos. Y aquí pues puedo decir, oye, pues esto solo puede tener este valor si aparece, o puede tener hasta X valor de mínimo y de máximo. Puede tener como mucho X dígitos, puede tener, bueno, diferentes características, incluso podemos colocar aquí alguna expresión regular que permita validar el formato del campo que estamos utilizando y podría incluso añadir pues también algunas restricciones que a lo mejor no se pueden explicar o definir mejor dicho en base a este tipo de restricciones y decir este campo, no sé, solo puede contener caracteres alfanuméricos sin puntos. Caracteres alfanuméricos sin puntos. Entonces todo esto lo podemos ir definiendo aquí y guardando a medida que vayamos haciendo cambios. Y después lo que podemos a mayores definir es
en esta sección de uso, podemos marcarlo, si queremos llegar a ser bastante exhaustivos, pues si este campo tiene implicación con GDPR y de qué forma tiene una implicación. En este caso, pues, voy a colocar simplemente un valor de ejemplo, ¿vale? Y notas de uso, de cómo se debería usar este campo. Entonces, pues, este campo solo se puede usar para hacer referencia a profesionales sanitarios dentro del sistema X, lo que sea, la información que queramos aportar sobre lo que estamos definiendo. Entonces, una vez que vayamos definiendo todo eso, pues se va completando la ficha del campo y podemos ir viendo pues todo lo que está vinculado, toda la información que se ha definido a cada uno a cada campo. Asimismo, en los campos, aquí tengo algún ejemplo, podemos, en el caso de que veamos que existe, que yo quiero consumir un modelo de datos y que veo que tengo dudas de cómo funciona el campo, por cómo está definido, se pueden crear comentarios y entonces pues tú aquí puedes decir, oye, no tengo claro cómo funciona lo que sea y se ve como esta cosa, como este mensaje que se está viendo aquí y sobre eso me pueden responder. Y también se pueden crear issues, es decir, yo puedo crear, en este caso he hecho uno de ejemplo, una issue de ejemplo, que dice, oye, creo que este ID pues, puede tener problemas de duplicados. Y en esa issue podemos entrar y trabajarla y discutir sobre el modelo de datos de forma colaborativa entre los participantes y quienes gestionan el modelo de datos. Sí que es verdad que para poder participar en esta parte tenéis que tener sesión iniciada con un usuario del centro demostrador, pero no hace falta que os den más permisos. Simplemente con que seáis un usuario podéis hacer comentarios y podéis crear incidencias por si hay algo que no encaja en un modelo de datos. Vale. Entonces, cuando yo creo mi modelo de datos, este es el que estábamos creando antes, ¿vale? Que es una copia del anterior de PharmaciaBacs. A mayores puedo versionarlo, igual que estábamos haciendo antes. Perdón, tengo que irme aquí a editar el modelo de datos. Y si quisiese sacar una nueva versión del modelo de datos, pues podría definir la versión 02 aquí, porque en base a las discusiones y las incidencias que hemos visto, pues creemos que hay que cambiar cosas en el modelo de datos. Esto ya es una versión final. Y en esta versión 2, pues haremos lo que sea sobre el modelo de datos. Entonces, lo defino y puedo entrar aquí, editar y empezar a trabajar sobre el message model, ¿vale? Una vez que vayamos definiendo message models, lo que va a pasar es que esos message models, tengo que refrescar aquí para que me lo coja, van a ir apareciendo aquí, ¿vale? Entonces, ahora como he creado estos message models de demo, veo que está tanto la versión 1 que acabo de definir antes, como la versión 2 que he creado cuando, pues, supuestamente hemos tenido unas incidencias y han habido dudas y se ha decidido definir más el message model. Entonces, todo eso, a medida que se va definiendo, pues lo podemos seleccionar en esta parte. Ok. Y nos queda entonces un poco por ver. Eso es un poco cómo se crean las especificaciones, pero lo interesante es que en Semantic Treehouse podemos dar, para terminar de organizar todo esto, lo que podemos hacer es dar de alta organizaciones en la herramienta. Entonces aquí, de los diferentes casos de uso, se pueden ir dando de alta las organizaciones y las organizaciones dentro de Semantic Treehouse tienen representativos, que son pues quienes van a estar trabajando dentro de Semantic Treehouse en esas organizaciones. En este caso, pues aquí tenemos usuarios de CESA y Gradian de hacer el setup del sistema. Entonces, pues aquí puedo decir que hay usuarios que pertenecen a Gradian, usuarios que pertenecen a CESA. Con las organizaciones y los representativos dados de alta, se pueden hacer grupos de trabajo, que es donde se busca que se creen los casos de uso. Entonces, aquí yo tengo el caso de uso de PharmaciaBacs, que en este momento es un caso de uso que está compuesto por miembros de CESGA y Gradian. Entonces, aquí podemos ir dando de alta a los diferentes participantes de un caso de uso para que puedan ir creando sus message models y sobre el grupo creamos un proyecto en Semantic Treehouse. De forma que se dice que ese grupo de trabajo formado por diferentes organizaciones son los que pueden trabajar en el proyecto del caso de uso en Semantic Treehouse. En este caso, pues tenemos que PharmaciaBacs
el grupo que tiene el proyecto FarmaciaVax, que hemos dado de alta en la herramienta, tiene vinculado un grupo que es el grupo de trabajo de FarmaciaVax, que está compuesto por, en este caso, gente de Gradian y CESGA. Y así finalmente es donde en la parte de especificaciones veremos los diferentes proyectos que están vinculados al grupo y cada grupo puede trabajar en la definición de su modelo de datos concreto. Y es un poco cómo se cierra la foto de lo que se ha instalado en esta parte, de lo que se ha configurado. Entonces aquí pues podríamos tener el grupo de trabajo y los proyectos de Feria Space, podríamos tener el grupo y el proyecto de DataMed, de los diferentes casos de uso, es decir, de todos los que vemos aquí en el catálogo que están ya dados de alta como casos de uso en la herramienta, pues se pueden ir generando los grupos de trabajo y los proyectos para que se puedan empezar a trabajar en definir sus modelos de datos, si lo ven necesario. Entre primeras no es algo obligatorio, pero sí que va a ayudar para que después, cuando estemos consumiendo datos en el espacio de datos y haciendo transferencias, pues sea más sencillo entender qué hay detrás de un asset y que, por lo tanto, ese asset sea más usado en el espacio de datos porque tienes más claro qué es lo que hay detrás de él. Y con esto, pues ya terminaría la sesión de hoy. Hasta ahora tardando en cargar. Simplemente dejar la slide final con el código QR que os lleva a la página del demostrador, si no me equivoco. Y nada más. Si tenéis dudas, comentarios, preguntas, nos quedan 10 minutos de formación y podéis preguntarme lo que sea y os atiendo. Uy, me ha saltado para la primera slide. Dejad que ponga la última. Veo que hay bastante gente escribiendo, entonces vamos a ver, podéis ir escribiendo por el chat y a medida que vayan apareciendo trato de responderos. Vale. Una primera pregunta, ¿cómo puede aportar un jurista a la materialización de la interoperabilidad semántica? A ver, yo lo que entiendo como persona, lo suyo para que se materialice esta parte semántica es ver dentro de un caso de uso qué tipos de datos se quieren compartir y para qué y cómo. Es decir, qué solución quiere tratar de dar ese caso de uso. Es decir, en FarmaciaVax, por ejemplo, el caso de uso está compuesto por diferentes roles que se definen en FarmaciaVax, donde hay farmacias que comparten datos más detallados, que los comparten con una autoridad de salud. La autoridad de salud comparte datos menos detallados y más agrupados con otro tipo de entidades que después pueden hacer investigación y research. Entonces, en materializar esa parte semántica, un rol que no sea, digamos, tan técnico de datos, pero que tenga sí conocimiento de negocio, puede ayudar definiendo qué significa cada cosa que se comparte. Ese conocimiento de negocio específico, es decir, si se define un caso de uso donde, no sé ahora decir en términos de legal o de juristas y sanidad que puede haber, pero que cómo se deben definir pues X términos que se quieren compartir entre diferentes participantes de ese caso de uso, pues ahí es donde un rol más de carácter de negocio puede aportar su expertise a aterrizar esos términos concretos que se quieren compartir. No sé si me expliqué muy bien, María, pero es así un poco como te puedo decir de apoyar en la definición de la parte semántica. Vale, genial. Vale, Alba pregunta si se asigna un asset a un modelo de datos, pero luego no se cumple, si sale algún tipo de error. No salen errores en estos momentos cuando se hace ese tipo de vinculación. Es algo informativo que se da en estos momentos. No se hace enforcement de la parte semántica. Hacer enforcement en estos momentos implicaría que habría que limitar mucho lo que se puede compartir en el espacio de datos, porque no se puede hacer un enforcement automático sobre cualquier cosa que se quiere compartir. Y en la parte de enforcement también tiene una parte sensible de que la autoridad, para poder hacer el enforcement, en cierta medida tendría que poder acceder a los datos que están detrás del conector para asegurarse de que cuando los vas a publicar se validan contra... Bueno, tiene implicaciones técnicas,
Entonces, en estos momentos no se hace ese informe. Simplemente es algo descriptivo que tú das a mayores de información semántica sobre tus datos para compartirlos y que estén mejor documentados en el espacio de datos. Vale, hay preguntas a mayores por aquí también de Alba. Si Semantic Treehouse es un servicio que podemos solicitar como caso de uso, sí. Semantic Treehouse como tal es un servicio que ya está desplegado en el espacio de datos y que gestiona la autoridad del espacio de datos y que únicamente está en la infraestructura de la autoridad del espacio de datos. Pero vosotros podéis solicitar que os dé acceso al Semantic Treehouse. De hecho, cualquier participante puede entrar al Semantic Treehouse, pero para poder empezar con la parte de definir nuevas cosas, en el Semantic Treehouse es donde vosotros tenéis que pedir permiso al One Health Data Space, en este caso, tenéis que poner en contacto con ellos, y entonces ahí es donde creamos en el Semantic Treehouse un proyecto para vuestro caso de uso y un grupo de trabajo para vuestro caso de uso, para que en él podáis empezar a definir especificaciones en el Semantic Treehouse. Entonces, sí, si queréis trabajar con la herramienta, solo tenéis que poneros en contacto con ellos y se empiezan a dar de alta los usuarios en ella para que podáis definir vuestros modelos de datos. Hay otra pregunta por aquí de Consubet. Yo trabajo en medicina veterinaria donde SNOMED tiene una parte dedicada a veterinaria. Si la ontología ya existe, como es el caso, y en mi caso de uso se ordena en esa ontología, ¿cómo lo comunico? Aquí volvemos a estar un poco en un escenario parecido al de Alba. Lo suyo que tenemos que hacer aquí es, primero, definir el caso de uso en el que estás trabajando como un caso de uso que resuelve el centro demostrador. En el momento en que sea de alta en el centro demostrador ese caso de uso, podemos entonces gestionar un grupo y un proyecto en Semantic Treehouse y esa parte de SNOMED que tú usas para tu caso de uso se puede cargar en Semantic Treehouse y referenciarla. Entonces lo suyo sería, por colocar el ejemplo, no sé si sigo compartiendo pantalla, la parte de ontología que gestionas tendríamos que cargarla aquí como ontología, hacer pues SNOMED veterinario. Esto ya me lo rellena, lo guardo. Y esa versión que estás utilizando tú de SNOMED tendrías que pegarla aquí para que esté disponible para ser referenciada en el espacio de datos. Realmente se podrían hacer referencias a ontologías externas si se quisiese y que no tienen por qué estar almacenadas en el Semantic Treehouse. El problema de hacer referencias a ontologías externas es que se pierde un poco el control sobre el versionado y el mantenimiento dentro de lo que está ocurriendo en el espacio de datos. Entonces, lo suyo es, primero, importar la ontología a la herramienta, si se quiere ir actualizando su uso, su versión o las características de dicha ontología, ir versionándola en esta herramienta. Vale. Veo que hay más gente escribiendo en el chat, así que me espero a más preguntas que puedan ir surgiendo. Vale, pregunta Alba, que se recomienda subir los assets con la estructura de data, metadata, license y readme, si esto sería necesario reflejarlo en el modelo de datos o solo aplica a los datos internos. Esa recomendación es sobre todo por cómo están las versiones del conector externo, donde se pide rellenar esa información incluso como parte del zip, ¿no? De metadata license. En nuevas versiones del conector que están pendientes de ser distribuidas, como estas que tengo yo aquí, que son estos están en uso interno en estos momentos, cuando se crea el asset ya es algo que se define aquí en el asset. Entonces ya aquí se puede colocar la descripción, la licencia y algún otro tipo de propiedades del asset que se está publicando. En la parte del message model, lo que deberías definir, es decir, en esta parte del data model, lo que deberías definir son aspectos técnicos como tal del dato que estás compartiendo, ¿vale? Entonces, si no sé cuál es tu caso de uso, Alba, o qué tipo de datos estás compartiendo, pero no sé, si en el caso de Farmacia Vax, que son datos de vacunados, pues en el message model lo que defino es
pues que los datos de vacunados que estoy compartiendo pues tienen X campos y esos campos tienen esas definiciones que os he enseñado. Pero después, aspectos que no son de definición de técnica de lo que estoy compartiendo, como pueden ser en este caso datos de contacto o información de data quality que se irá añadiendo, o la licencia o descripciones, ya se definen en el propio portal del participante, en las últimas versiones. Vale, hay más preguntas, así que espero a que escriba la gente. Sobre cuándo se desplegará la siguiente versión, ahí tiene que transmitir esa información el centro demostrador. Ahí no sé decirte cuándo estará disponible. Entiendo que la intención es lo más pronto posible, pero sí que, bueno, se está esperando a terminar ciertas instalaciones para no forzar a los participantes a tener que actualizar múltiples veces. Entonces se está buscando que haya que hacer una actualización, lo dicho, yo creo que lo más pronto posible, pero buscando que esté completa y estable para que no os afecte y tengáis que después hacer actualizaciones parciales de cosas y que os afecte mucho al trabajo. Y después, vale, nos pregunta Olivia si todos estos campos se van a poder cubrir con la API. Para poder automatizarlo va a tener que ser a través del portal del participante. Los campos, si te refieres a los campos de definir un asset, se pueden definir por API perfectamente, no hay problema, son propiedades del asset que se crea. Cuando haces la operación de crear un asset en la llamada al API del conector para crear un asset, entonces es información que se puede crear sin problemas por ahí. La parte de semántica, eso no se automatiza, eso sí que hay que crearlo, hay que ir a la herramienta y definirlo en estos momentos por la parte frontal. Sí que tiene algunas APIs disponibles, pero yo creo que no cubren todo el flujo por lo que hemos estado viendo. Entonces, lo más seguro es que sí que se tenga que hacer por el portal web esa parte. Vale. Pues no... Así, mira. Nos comenta esta Olivia ahí. Vale, perfecto. Ok, pues no sé si hay alguna pregunta más. Veo que ya no hay más gente escribiendo en el chat. Así que... mira, sí que tengo por aquí a José Miguel ahora escribiendo. Vamos a darle... mira, perfecto. Nada, pues encantado de estar otro viernes más aquí con vosotros. Espero que la formación fuese fácil de seguir sin entenderse, porque son conceptos que son un poco liosos de explicar, y que nada, que os haya sido todo muy útil.